Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Resubooks, el canal donde cada libro te transforma un nuevo episodio de este podcast donde desentrañamos las obras más emblemáticas de la literatura universal. Hoy tenemos entre manos un libro que va más allá de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Es mucho más que una novela de aventuras. Es una obra universal, una crítica profunda y mordaz a la sociedad, a los ideales, a las clases sociales, a la literatura de caballerías y a las contradicciones del alma humana. Cervantes, con su pluma afilada y al mismo tiempo tierna, construye un relato que trasciende el tiempo, que sigue vigente hoy como espejo de las utopías, las locuras, las frustraciones, los sueños y las realidades. Don Quijote es el caballero errante que no teme enfrentarse a molinos de viento que él ve como gigantes, simbolizando así la eterna lucha entre la imaginación y la realidad, entre el ideal y lo terrenal, entre la locura y la cordura. Este caballero de triste figura nos enseña que vivir aferrados a una visión romántica puede acarrear dolor y fracaso, pero también aporta dignidad, sentido y belleza a la vida. A lo largo de esta obra, Cervantes juega con los límites entre ficción y realidad, hace de la ironía y la sátira sus armas más potentes. Y nos regala una galería de personajes memorables que representan las distintas caras de la condición humana. En este podcast, abordaremos un análisis profundo y un resumen detallado de esta obra maestra, desmenuzando sus temas más importantes, reflexionando sobre sus enseñanzas y cerrando con una mirada introspectiva que conecta el legado de Don Quijote con nuestro mundo actual. Resumen. Don Quijote de la Mancha cuenta la historia de Alonso Quijano, un hidalgo pobre y obsesionado con las novelas de caballería, quien decide convertirse en caballero andante para salir al mundo a defender a los oprimidos, hacer justicia y revivir la caballería perdida. Se autonombra Don Quijote y, junto con su escudero Sancho Panza, un campesino sencillo pero astuto, parte en una serie de aventuras y desventuras que oscilan entre lo cómico, lo trágico y lo absurdo. Don Quijote ve el mundo filtrado a través de sus delirios caballerescos, molinos de viento se convierten en gigantes, posadas en castillos, prostitutas en doncellas nobles. Sancho, por su parte, aporta la mirada terrenal, pragmática, con sabiduría popular. Ambos viajan juntos por caminos de Castilla, encontrándose con nobles, campesinos, bandidos, duques y una diversidad de personajes que los confrontan constantemente con la dureza del mundo real. La obra está dividida en dos partes. La primera refleja más la comedia y la sátira hacia las novelas de caballería, mientras que la segunda parte, escrita años después, es más introspectiva, amarga y reflexiva, mostrando a un Don Quijote más humano y una aceptación progresiva de su locura. La historia culmina cuando Don Quijote regresa a casa, derrota en duelo, y en su lecho de muerte, reniega de sus delirios, recuperando la razón, pero perdiendo el deseo de vivir. Sancho, al final, queda conmovido, transformado, enseñándonos que, aunque la locura es peligrosa, es también profundamente humana y reveladora. Análisis. Don Quijote de la Mancha es una obra que aborda múltiples niveles de lectura. En el primero, es una parodia directa de los libros de caballerías que Cervantes consideraba ridículos y desfasados. Sin embargo, rápidamente la obra supera este propósito satírico para convertirse en una profunda reflexión sobre la identidad, la locura, la libertad, el poder de la imaginación, el amor imposible y la eterna lucha entre la utopía y el desencanto. Don Quijote representa el idealismo puro, el soñador que rechaza la realidad cuando ésta no encaja en su visión del mundo, mientras que Sancho Panza encarna el realismo, la tierra, el cuerpo, el aquí y ahora. A pesar de sus contrastes, ambos se complementan y se influyen mutuamente, simbolizando la dualidad intrínseca del ser humano. El libro también reflexiona sobre la construcción de la identidad a través del relato, cuestiona la veracidad de las crónicas históricas y juega con la intertextualidad y la metaficción. Otro aspecto notable es la crítica social implícita. Cervantes expone la hipocresía de la nobleza, la rigidez del clero, el abuso de poder, y la ignorancia popular, dibujando un panorama realista, duro y desgarrador de la España del siglo de oro. Además, el final de la obra es profundamente melancólico, mostrándonos que la renuncia al sueño, aunque pueda parecer un acto de cordura, es también una forma de derrota vital. En definitiva, Don Quijote es un canto a la libertad del espíritu humano, incluso cuando esta libertad roza lo absurdo y lo trágico. Frases icónicas. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Una frase que resume el espíritu rebelde de Don Quijote, el impulso por transformar el mundo, aunque parezca una empresa imposible. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Un canto a la libertad como valor supremo, una declaración que trasciende cualquier época. Yo sé quién soy. Una afirmación poderosa de identidad, en un mundo que constantemente intenta imponer etiquetas y definirnos. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Una apología a la lectura y la experiencia como fuentes de sabiduría. La locura mayor que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie lo mate ni otras manos acaben con él. Una reflexión sobre la importancia de luchar por la vida, de no rendirse, de no dejar que la desesperanza nos arrebate la existencia. Conclusión. Don Quijote de la Mancha es una obra que trasciende los géneros y las épocas. Más allá de una sátira de las novelas de caballería, es una meditación sobre la condición humana, sobre nuestros deseos más profundos de trascendencia, de aventura, de justicia y de amor. Cervantes, con su magistral ironía, nos muestra que la locura de Don Quijote no es más que un espejo de nuestras propias contradicciones, de esa eterna batalla interior entre lo que somos y lo que queremos ser. La historia nos enseña que, aunque el mundo sea hostil, cruel y lleno de injusticias, siempre existirá espacio para los sueños, aunque estos choquen de frente con la realidad. La figura de Don Quijote es, en el fondo, la representación del espíritu humano que, aun sabiendo que el resultado será el fracaso, sigue luchando, sigue creyendo, sigue amando. Es un símbolo de resiliencia, de pasión, de ternura. Sancho Panza, por su parte, nos recuerda que también debemos mantener los pies en la tierra, pero sin renunciar al alma. La obra, en su conjunto, es un himno a la dignidad, al derecho de cada ser humano de construir su propia narrativa, aunque ésta sea una fantasía. Don Quijote, al morir, reniega de su locura, pero al hacerlo, se apaga la llama que le daba sentido a su vida. Así, Cervantes nos deja una poderosa lección: mejor vivir con locura digna que con cordura vacía. Reflexión. Don Quijote es el paradigma del soñador inquebrantable que habita en cada uno de nosotros. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido ese caballero de armadura oxidada que enfrenta molinos disfrazados de problemas cotidianos. Nos aferramos a ideales, perseguimos metas que parecen imposibles, caemos, nos levantamos y volvemos a soñar. Y, al igual que Sancho, en el camino aprendemos, crecemos, dudamos, cambiamos. Este libro nos confronta con una pregunta profunda: ¿es mejor vivir en una realidad dura pero segura, o en una ilusión hermosa aunque absurda? La respuesta no es sencilla. Cervantes nos ofrece una visión compleja, abierta, sin moralinas ni respuestas definitivas. Nos invita a abrazar nuestras contradicciones, a aceptar la mezcla de locura y razón que nos habita. Nos recuerda que la vida es una aventura breve, frágil, y que debemos dotarla de sentido, aun cuando ese sentido sea una creación nuestra. Don Quijote muere, sí, pero su espíritu sigue cabalgando en cada lector que se atreve a soñar con un mundo mejor. En un tiempo donde el cinismo y la indiferencia parecen gobernar, el legado de Don Quijote es más urgente que nunca. Nos empuja a no rendirnos, a amar aunque nos rompan el corazón, a defender causas perdidas porque, en el fondo, son las que más importan. Como él, debemos seguir cabalgando, aunque los demás nos llamen locos, porque es en esa locura donde reside nuestra mayor humanidad. Así, llegamos al final de este viaje quijotesco, recorriendo las sendas polvorientas de Castilla, cabalgando junto a Don Quijote y Sancho, explorando los rincones más profundos del alma humana, esos donde habita la fantasía, la locura, la esperanza y la desesperanza. Cervantes nos ha regalado una obra imperecedera que, a pesar de los siglos, sigue hablándonos con una claridad asombrosa. Don Quijote es el símbolo eterno del soñador que no acepta las imposiciones del mundo tal y como es, que desafía lo establecido, que ve gigantes donde hay molinos porque necesita verlos, porque necesita darle un sentido heroico a una existencia que, de otra manera, sería banal. Sancho Panza es el complemento perfecto, la voz de la tierra, del sentido común, pero también un hombre transformado por su maestro, que termina entendiendo que hay algo valioso en esa locura quijotesca. Ambos personajes encarnan el equilibrio perfecto entre el idealismo y el realismo, el corazón y la razón, el sueño y la vigilia. En este mundo moderno, tan lleno de información, tecnología, rapidez y superficialidad, el mensaje de Cervantes es una invitación a detenernos, a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué molinos estamos enfrentando, cuáles son nuestros propios gigantes, y si estamos dispuestos a batallar por nuestros sueños, aun sabiendo que quizás nunca los alcancemos. Don Quijote nos recuerda que no importa cuán absurdo parezca nuestro ideal, lo importante es caminar hacia él, porque en ese caminar, en esa lucha inútil pero digna, se halla el verdadero sentido de la vida. Que cada uno de nosotros pueda, como Don Quijote, vestirse con la armadura del coraje, empuñar la lanza de la esperanza y lanzarse al mundo a vivir su propia aventura. Si te gustó, dale like, sígueme o suscríbete, activa la campana y comenta qué te pareció. Esto fue Resubooks, donde las palabras cobran vida. Donde cada historia es más que un resumen, es un eco en tu conciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Recuerda, cada libro leído es un paso más hacia el autoconocimiento. Nos escuchamos en el próximo viaje de autoconocimiento.